Bien, ya estamos en línea y vamos a continuar con lo que dicen los evangelios. En el anuncio que puse en la página, pues aparentemente vamos a ver las señales. Mientras pensaba en este asunto de segunda venida, tal vez se generan muchas expectativas y siento que no voy a llenar esas expectativas, o lo que es más, voy a ir contra esas expectativas. Y bueno, vamos a la lectura. Vamos a empezar y vamos a la lectura. Hoy vamos a estar viendo, como había mencionado la semana pasada, los evangelios sinópticos. Hay 3 capítulos, bueno, un capítulo en cada uno de los sinópticos, donde se habla acerca, o bueno, el creyente tradicional ha tomado este mensaje como mensajes o señales sobre la segunda venida. Bueno, vamos a leer en primer lugar y luego vamos a hablar. Me parece, como adelantando, que lo más relevante, lo más importante que los evangelios sinópticos nos dicen tocante la segunda venida no son tanto las señales en sí, sino la perspectiva. Y es ahí donde vamos a enfocarnos un poquito, pero vamos a leer primero estos textos. Vamos a ver, vamos a presentar, compartir la ventana. Y hoy no lo tengo como una presentación, sino lo traigo como una hoja de cálculo donde comparo. Lo que pasa es que la intención es estar viendo el texto, ¿sí? Entonces ahí está el texto, los tres evangelios, ¿sí? Y la intención pues es ir viendo, ir comparando esta lectura. Vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Pero todos dicen lo mismo. Aparentemente hay o sea, diferencias. Una palabra diferente. Sí, hay ligeras diferencias, pero esa es la intención, comparar y luego ver lo que cada uno añadió, porque eso nos da diferentes perspectivas. Los evangelios se escribieron en diferentes tiempos, se conocen como sinópticos porque siguen básicamente el mismo esquema, la misma estructura, prácticamente las mismas historias, pero hay diferencias gramaticales, hay diferencias en propósito y hay detalles que cada uno añade de acuerdo a su propósito, pero también de acuerdo a su tiempo, ¿sí? Entonces el primero que se escribió fue Marcos, allá alrededor del 60, 64, Lucas más o menos en el mismo tiempo, ligeramente antes del 70, pero yo creo que hubo una edición posterior al 70. Y Mateo después del 70, 75, tal vez 80. Entonces, se escriben en diferentes tiempos. Estos tiempos son importantes. Vamos a ir leyendo los textos y luego vamos a ir viendo lo que nos dicen la pregunta son ¿cuáles son las señales? Que son las preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Cuáles son las señales antes del fin, antes de la segunda venida? Pero es muy importante que entendamos que no era la pregunta que Jesús estaba contestando, ni siquiera la pregunta que los discípulos hacían. Vamos a empezar. Dice, saliendo Jesús del templo, estoy en Marcos 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Está refiriéndose al templo, a la construcción. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Entonces, aquí está. El tema surge, la pregunta surge por el templo. Es un templo que ellos admiran y admiran obviamente por lo que representa para ellos, ¿sí? Ese templo era el tercer templo que ha sido construido y no se compara en nada con el primer templo, el templo que Salomón construyó. Salomón construyó con todo el templo porque tenía los recursos. El imperio, el reino estaba en su máximo esplendor
tenían recursos económicos, tenían alianzas económicas, alianzas estratégicas, tenían muchos recursos. Entonces, el templo de Salomón es el templo por excelencia, ¿no? Cuando se reconstruyó, cuando se construyó el segundo templo, cuando Israel regresa del exilio, están construyendo y se desaniman porque dice, esto no se le parece en nada a lo que hizo Salomón, o sea, pero y cuando se reconstruye este tercer templo, pues igual, no se compara con el primer templo, pero tiene un sentido un significado muy importante, muy profundo en el judío, porque representa la presencia misma de Dios. No estoy diciendo que no sea bonito, simplemente le dan un mayor valor por lo que representa para ellos. Entonces, está admirando el templo porque les recuerda que Dios está con ellos. Pero Jesús le da la vuelta a este sentido de admiración y les dice, deja de poner la vista en este templo, porque este templo va a ser totalmente destruido. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa es la afirmación de Jesús. El templo será destruido. Ya entonces cuando se sientan a platicar, le hacen esta pregunta, oye, ¿cuándo van a suceder estas cosas? La pregunta entonces es, ¿cuándo será destruido el templo? Esa es la pregunta clave. Y evidentemente pareciera ser que los discípulos vinculan la destrucción del templo con el fin de los tiempos, ¿sí? Entonces, ¿qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? En todas estas cosas, ellos ya ampliaron y ya agregaron a esta pregunta y a la presencia del templo entre ellos como el final de todos los tiempos. Porque, ¿cómo es posible que el templo, la presencia de Dios misma, vaya a ser destruida? Entonces, tiene que ser el fin. Ese es el razonamiento que ellos van siguiendo. Y nosotros nos enganchamos también con ese pensamiento y entonces lo vinculamos con la segunda venida. Así, para leer rapidito los otros evangelios, uno que le hablaban y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Entonces está en el mismo canal. Cuando Jesús salió, el 24, en Mateo 24, les dije Lucas 21, ¿verdad? Una disculpa. Si leyeron otro pasaje. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá? Aquí está, de tu venida y del fin del siglo. Mateo concreta la pregunta de una manera específica. En Marcos ya está la pregunta hecha, pero no es explícito y no significa que no lo pensaran. Yo estoy convencido que los discípulos vincularon la destrucción del templo con la segunda venida, con el fin de los tiempos. Y esta síntesis que hace Mateo es lo que a nosotros nos hace que nos enganchemos y entonces que vinculemos lo que va a decir más adelante Jesús con su segunda venida, señales de la segunda venida. Pero entendamos que la pregunta original es ¿cuándo será destruido el templo? ¿Qué es lo que Jesús ha dicho? Jesús ha dicho, ese templo será totalmente destruido, no va a quedar piedra sobre piedra. Esta es la afirmación de Jesús. Los discípulos añaden, ¿sí? Como suelen añadir, porque hay expectativas, porque hay un pensamiento, tal como hablamos la semana pasada acerca del reino, donde en Hechos ellos preguntan por la restauración del reino. Igual Jesús tiene que decirles, es que han entendido mal el concepto del reino. Y aquí no les dice Jesús eso, pero la pregunta que Jesús va a responder es, ¿cuándo será destruido el templo? Entonces, eso es algo que nosotros
que entender. ¿Por qué lo dice Mateo? Porque Mateo lo que está haciendo es, está sintetizando, está poniendo por escrito lo que hay en el pensamiento de los discípulos. Para ellos, la destrucción del templo está vinculada con el fin de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque el templo es la presencia divina, representa la presencia divina con su pueblo. ¿Cómo es posible que el templo sea destruido? Eso significa que todo va a acabar, la historia llegará a su fin. Entonces, ellos están relacionando las dos cosas. Mateo lo que hace es materializar, es poner por escrito los pensamientos, el sentimiento de los discípulos. Pero la pregunta que Jesús va a contestar es la afirmación de lo que ya ha dicho. Este templo será totalmente destruido. Y para eso tenemos una fecha. Ay, disculpen. Vamos a continuar con la lectura, verso 5. Jesús, respondiéndoles, estoy en Marcos 13, respondiéndole comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigas de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero no es el fin. ¿Sí? Entonces, ya nos da señales. ¿Cuáles son esas señales? Vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. Vendrán muchos engañando y además van a escuchar de guerras y de rumores de guerras. Entonces, aquí tenemos ya dos señales. La venida de falsos cristos y la presencia y rumores constantes de guerra. Pero es muy importante que nosotros veamos la última aclaración que les hace. Pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Me sigo con el verso 9 de Lucas. Dice, cuando oigáis de guerra, y dice, desde el 8. Entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. El tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis la guerra, de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. ¿Sí? Marcos dice, aún no es el fin. Lucas lo dice de otra manera y agrega un tiempo indefinido y dice, no será inmediatamente, y eso es muy importante que nosotros lo leamos. Respondió Jesús, como voy a Mateo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, ya muchos se engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, se habla de rumores, pero es insistente la afirmación, no es el fin. Pues continúo con el 7 de Mateo. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Aquí Mateo nos añade, ¿sí?, estos elementos de pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y el principio de dolores nos habla de un periodo entonces de tribulación. Y además de persecución, Mateo añade aquí el asunto de persecución. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto ya se añade también en Lucas y Marcos. Me fui ahora al revés, perdón. Pero antes de todas estas cosas os echarán manos, perseguirán y entregarán a las sinagogas y a las cárceles, serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Marcos lo dice, pero mirad que, ¿dónde estoy? Mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os estarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Ojo, ya estamos añadiendo una señal más. ¿Cuál es la señal? La persecución, ¿sí? Entonces, persecución, tribulación, angustia.
Ya me acordé de un nombre: hambre, muerte, guerra, horror, la humanidad es presa de... ¿Te acuerdas de esta película? Te inspiraste. Me la aprendí. Entonces, ahí se siguen añadiendo detalles, ¿sí? Se siguen añadiendo detalles. Es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Marcos entonces nos añade un elemento muy importante. El fin. Eso si fuéramos a las preguntas. Me parece que Jesús no está contestando la pregunta, pero si la pregunta nuestra pregunta sigue siendo la misma que la de los discípulos, ¿cuándo es el fin? Un indicativo es que el evangelio tiene que llegar a todas las naciones. Lo que significa que cada día estamos más cerca, porque cada vez el evangelio llega a más lugares. Y cada vez hay más guerras. Y hay más guerras. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino que sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, será salvo. Voy a quedarme aquí porque lo quiero dejar para después, nada más para comparar lo que dice Lucas y Mateo. Proponed en vuestra ocasión, en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder a vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Más seréis entregados unos por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y hasta aquí ya habíamos hablado acerca de la persecución. Hasta aquí, voy a detenerme aquí tantito. Lo que nos está diciendo Jesús que va a venir es algo de lo cual el libro de los Hechos nos da testimonio. Es decir, hay hambre, hay guerra, hay persecución, se entregan los unos a los otros, son aborrecidos, son perseguidos. O sea, es algo que ya vimos nosotros que se cumple en el libro de los Hechos, ¿sí? Y aquí viene lo que sigue es un aspecto puntual, ¿sí? Muy, muy puntual. 14 de Marcos. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que quieren en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Esta profecía, esta afirmación es muy puntual, ¿sí? Es muy puntual y hace referencia aquí a la profecía de Daniel. ¿Dónde estoy? Ya se me perdió. En el 14, ¿verdad? Sí, aquí está. El 14 dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar. El profeta Daniel habló acerca de la abominación desoladora, que todos los historiadores coinciden, y estudiosos de la Biblia coinciden, que Daniel hablaba de la profanación del templo por Antíoco Epífanes IV, si mi mente no anda mal, un rey griego que conquistó Jerusalén, la destruyó, entró al templo y en el templo ofreció un sacrificio de cerdos. Entonces ya desde el momento en que entra un
gentil al templo ya se está profanando. Desde que toma la osadía de ofrecer una ofrenda en el altar, pues es una abominación. Pero además de eso, ofrecer cerdos, ¿sí? Sacrificar cerdos, obviamente no es que esté ofreciendo ni adorando, realmente está burlándose de la fe de Israel. Y eso fue lo que hizo el imperio griego cuando toma Jerusalén. Entonces destruyen el templo, pero no solo destruyen, no solo lo profanan entrando a él, sino ofreciendo sacrificios de cerdo en el altar. Y eso es a lo que se refiere con la abominación. El cumplimiento de la profecía de Daniel se realiza cuando el templo es tomado por los griegos y es profanado, ¿sí? Por Antíoco Epífanes. Marcos lo vuelve a mencionar, es decir, va a volver a suceder que el templo nuevamente va a ser tomado y nuevamente va a ser profanado. Y eso tiene una fecha, ¿sí? Eso tiene una fecha. La fecha es el año 70, ¿sí? En que el general Tito entra a Jerusalén y profana también el templo de Jerusalén. Entonces es una historia, es una respuesta muy puntual. ¿Cuándo va a suceder? Pues se van a dar cuenta, ¿sí? Ustedes lo van a ver. ¿Por qué lo van a ver? Porque va a entrar un pueblo gentil y va a profanar nuevamente el altar del templo. Me brinco a lo que dice Lucas, dice, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que en medio de ella, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en campo no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están en cinta y de las que quieren aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Entonces, añade la presencia de ejércitos. Y nos vamos a Mateo, dice, por tanto, cuando vais en el lugar santo, ya hablando específicamente, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que están en cinta y de las que prácticamente está repitiendo lo que Marcos está mencionando. Entonces, esta pregunta de cuándo sucederá tiene una fecha muy puntual de cumplimiento, y esa fecha es el año 70 en que Jerusalén es tomada por Roma, particularmente el general Tito, y el altar nuevamente es profanado. Entonces, hasta aquí, todo esto es una profecía que se cumple prácticamente de una manera inmediata, porque Jesús está hablando allá por el 30-33, y en el año 70, 40 años después, la ciudad de Jerusalén es totalmente destruida. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Y por qué se genera se hace todavía más grande el resentimiento de los judíos para con los cristianos? Porque los cristianos, precisamente eso fue lo que hicieron. La ciudad fue rodeada por el ejército romano, y los cristianos salieron corriendo, hicieron caso a la advertencia de Jesús, ¿sí? Y los judíos que no eran creyentes se quedaron, ¿sí? Resistiendo el asedio, pero entonces ven a los cristianos como desertores, como traidores, porque no tienen el suficiente valor para enfrentar al ejército enemigo. Entonces, el sentimiento de desprecio hacia los cristianos se hace todavía más fuerte. Si de por sí ya existe, después de eso todavía más. ¿Por qué? Porque los cristianos salen literalmente corriendo, como Jesús lo indicó, que esa fue la indicación. Cuando veis que la ciudad está sitiada, la ciudad está rodeada, corran, porque es un tiempo de tribulación. Esto lo toman mal los cristianos, los judíos, y entonces se hace todavía más grande el sentimiento de ellos hacia los cristianos. Preguntas hasta aquí.
No, se fue Abraham. Se fue. Bueno. No sé. Bueno, entonces, si no hay preguntas, entonces la pregunta que Jesús está contestando es, ¿cuándo será destruido el templo? Y les dice, cuando el imperio romano la rodee, ese es el día en que el templo será destruido. Ustedes deben de salir corriendo. Ahora, esto no quita las profecías, sobre todo en el Antiguo Testamento. No estoy diciendo que en el Nuevo Testamento no, pero en muchas ocasiones tienen varios cumplimientos. Tienen un cumplimiento inmediato y luego hay un cumplimiento posterior. Por ejemplo, la profecía del nacimiento de Jesús, ¿sí? Que la semana pasada leíamos, porque un niño nos es dado, porque un niño, porque un hijo nos es dado, niño nos es nacido, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí hay una promesa donde he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Ese anuncio del Mesías, que para nosotros es una profecía mesiánica y se cumple en Jesucristo, primero tuvo un cumplimiento inmediato. Es decir, lo que el profeta le estaba diciendo al rey y le estaba diciendo al pueblo es que Dios los iba a liberar. En ese entonces la ciudad estaba sitiada, ¿sí? Y entonces Dios manda al profeta para decirle, no te preocupes, este rey se va a ir, y tan se va a ir que yo te hago una promesa, y aquí 9 meses una mujer va a dar a luz, y ese niño va a comer del fruto de la tierra, ¿sí? Y este rey va a morir, pero ese niño va a crecer. Entonces, esa promesa que para nosotros es mesiánica, esa profecía que es mesiánica, para Israel en ese tiempo, era una promesa que se iba a cumplir de manera inmediata. Entonces, y posteriormente se iba a cumplir en Jesucristo. La misma profecía que hablábamos acerca del Mesías o del hijo de David, que construiría templo y que tendría un reino para siempre. Su primer cumplimiento es Salomón. ¿Sí? Cuando el profeta le dice a David que tendrá un hijo y ese hijo va a construir un templo y su reino permanecería para siempre, en primer término se cumple en Salomón, pero también hablaba esa profecía de Jesucristo. Entonces, las profecías en ocasiones tienen varios cumplimientos, un cumplimiento inmediato y un cumplimiento posterior. ¿Qué significa? ¿Que esta profecía puede tener diversos cumplimientos? Sí, pero yo no sabría decir con certeza todos los detalles de eso. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Sí, esta profecía se cumplió el año 70, después de Jesucristo, cuando el Imperio Romano toma Jerusalén, profana el templo y posteriormente destruye por completo el templo. A la fecha es un templo que no se ha reconstruido. Difícilmente será reconstruido, porque en el lugar donde está es la cuna de tres grandes religiones que ahí están, ¿sí? Entonces es sumamente difícil la reconstrucción de un cuarto templo. Pero a donde voy esa es la pregunta que Jesús está contestando y tiene una fecha puntual de cumplimiento. ¿Puede tener una fecha posterior? Sí, pero tenemos que tener mucho cuidado en la interpretación de esa fecha. Tenemos que tener mucho cuidado de esa interpretación y poner fechas y señalar acontecimientos como, esta es la señal de que ya de manera inmediata viene el Señor. Entonces hay que tener cuidado con eso. Vamos a continuar el 20, con el verso 20. Dice, y si el Señor, bueno, ya lo vimos el 21. Entonces, si algunos dijeren, mirad, ahí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, habrá señales, prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, la presencia de falsos profetas. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Entonces, aquí está la afirmación, Jesús ya lo ha dicho, que será la destrucción de Jerusalén. Y de hecho, parte de la destrucción de Jerusalén es porque se levantan líderes queriendo asumir el papel de Mesías, queriendo dar libertad al pueblo. Entonces, no necesariamente que
que se llamen Cristo en términos de Jesús, sino que sí como enviados a liberar al pueblo. Y es por ese levantamiento de todas estas personas que Jerusalén es atacada, para tratar de sofocar precisamente revueltas y levantamientos. Me voy a lo que dice Mateo. Dice: entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad allá, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque a donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Y bueno, entonces está hablando de estas, ¿qué otra señal nos da aquí? Sí, bueno, nos da una señal, nos hace una advertencia. Sí, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del hombre. Es decir, es algo imprevisto, no podemos precisar, no podemos cuándo va a venir un relámpago. Está el cielo tronando o el cielo iluminándose por los relámpagos, pero realmente no sabemos dónde va a surgir, cuándo va a surgir. Es algo imprevisto, es algo que no podemos nosotros controlar, y es lo que Jesús está diciendo. Es algo que va a suceder sin previo aviso, ni cuenta se van a dar cuándo será la venida del Hijo del Hombre. Aquí ya Jesús está contestando concretamente la pregunta, porque Mateo hace la pregunta directa, ¿sí? ¿Cuándo será el fin? ¿Cuándo será la señal de tu segunda venida? Aquí lo está diciendo. Y añade entonces la respuesta. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Será algo imprevisto, será como el relámpago que sale en el oriente y se muestra en el occidente, algo sumamente impredecible, suniamente impredecible. Continúan las señales de aquellos días. Después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Tenemos que entender aquí algo muy importante. Está tomándose el formato. Estas profecías o estos dichos de Jesús están tomando el formato apocalíptico. ¿A qué me refiero con formato apocalíptico? Es un tipo de literatura que surge precisamente en tiempos en que no hay, curiosamente, en que no hay profetas en Israel. Surgen en ese tiempo en que no hay profetas, donde los escritores tratan de dar una interpretación a la historia y lo hacen de esta manera dramática. Entonces, es una forma dramática de hablar, de transmitir un mensaje. No puede tomarse estas descripciones apocalípticas como literales. Lo que está diciendo es que hay una gran crisis, ¿sí? Una gran crisis espiritual y que se manifiesta, lo reflejan a través de estos fenómenos catastróficos o astronómicos inexplicables, ¿no? Dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Este es el punto. Las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Está hablando de un tiempo de crisis, ¿sí? Un tiempo de crisis. Y la manera en que proyectan o la manera en que quieren explicar que es un tiempo caótico y un tiempo muy fuerte, muy difícil, es hablando acerca de cómo la naturaleza se trastorna por completo, donde el sol se oscurece, la luna no da su resplandor y las estrellas del cielo caen. Es una manera de decir, estamos en crisis, serán tiempos de mucha crisis. Entonces, pero no pueden tomarse esto de manera literal. Es un tipo de literatura que habla de esa manera catastrófica. Lucas sigue lo mismo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del barrido del mar y de las bramido del mar y de las olas. Desfallecieron los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Otra vez, las potencias de los cielos. Y está hablando aquí de fuerzas espirituales, ¿sí? No está hablando
de otra cosa, sino de fuerzas espirituales. Entonces será un tiempo de mucha lucha espiritual. Y la manera de reflejar eso o expresar esto es a través de un caos astronómico. Mateo dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol surgirá, la luna dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviarán sus ángeles con gran voz y trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde los extremos del cielo hasta el otro. Entonces menciona eso. Pero este tiempo de caos universal, de caos espiritual, de crisis, no sabemos cuándo vendrá, ¿sí? ¿Y cuál es esa señal? O sea, realmente nunca nos dice cuál es la señal del Hijo del Hombre, solo habla de la venida. Entonces, el 26 de Marcos dice, vieron al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviarán sus ángeles, ahí juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Lucas nos dice lo mismo. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces, pero realmente nunca nos dice, ¿sí?, cuál es esa señal del Hijo del Hombre. No hay una referencia. Todas las referencias anteriores, guerra, rumores de guerra, hambre, pestes, temblores, el sol se oscurece, todo eso anuncia, ¿sí?, lo que está anunciando es la caída de Jerusalén, pero realmente no nos está diciendo cuál es la señal de la venida del Hijo del Hombre, porque esta será como el relámpago, o sea, de una manera imprevista, ¿sí?, de una manera imprevista el Señor vendrá y vendrá por los suyos, pero no tenemos el día, no tenemos la hora y no tenemos ni siquiera una señal, por más que cantemos, ¿sí? Ya las señales, tenemos un himno que así dice, ¿no? Almas salvadas, viene a salvar, si me estoy olvidando del himno, pero por más que lo cantemos, la verdad es que no tenemos señales. Esas señales están en todos los tiempos. Aquí, antes de irme al final, quisiera hablar de la perspectiva. Ay, dice Abraham que si lo autorizas para entrar. Ah, pues sí, ¿por qué no puede entrar? ¿Ya no tienes acceso? Ya. ¿Ya te bloquearon? Lo tengo en la computadora, no en el celular. Ok, andas fuera. Bueno, preguntas hasta aquí. Pues yo creo que hoy día, si nos ponemos a pensar en las señales, pues ya hace mucho tiempo que se están viendo, ¿no? Que se ven cada vez más y más y más. Como que no hay una perspectiva de que exactamente en qué punto se deben de cumplir, ¿no? Vamos a la perspectiva precisamente. Dice que, bueno, digo que eso va a suceder cuando hasta la última persona lo más lejos de la tierra le llegue el evangelio. Y si eso no sucede, nos acaba. No, todavía falta mucha gente. Vamos a hablar de perspectivas. Permítanme usar una ilustración. Batallé mucho. Bueno, de hecho no encontré lo que hubiera yo querido encontrar. A ver, esta no. Para hablar acerca de perspectiva, esto me parece a mí muy, muy importante. ¿Dónde está? Ok, déjenme lo presento. Les decía, me parece que lo más importante es que nosotros entendamos esta cuestión de perspectiva. Les estoy mostrando a ustedes el Cerro de la Silla. Me encanta esta ilustración, aunque a veces me es difícil, explicarlo y encontrar las ilustraciones que me gustarían.
Pero bueno, el Cerro de la Silla se ve diferente dependiendo de en qué posición nos encontremos. ¿Sí? Por ejemplo, en la primera imagen, la imagen que está aquí arriba, ¿sí? Esta imagen se ve de lejos. Esta es una vista lejana del Cerro de la Silla. Y de una parte frontal, de hecho, viéndola desde el poniente es como se ve así, ¿sí? Pero bueno, para más o menos tener una ubicación. Esta vista es desde el poniente y lejana. Pero si nosotros nos acercamos y estamos en la parte baja, ¿sí? Entonces tenemos la vista desde abajo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ahí está la forma de la silla, ¿sí? Pero si se fijan, hay detalles, ¿sí? Entre más cerca estamos, nosotros podemos ver detalles. Si nosotros vemos la imagen lejana, nos pareciera que es un solo monte que tiene la forma de la silla. O sea, ahí está la forma de la silla clarita, se puede ver ahí, ¿sí? Cómo el monte hace la sierra. Pero no, nos da la imagen de que es un solo monte. Cuando nosotros nos acercamos, o en la parte de abajo, nos damos cuenta de que no es un solo monte. Son distintos montes. Miren, aquí está uno. Bueno, no sé si lo ven, déjenme ver si puedo irme a no, es el mismo. Ah, no, fíjate. Que tiene bolas y cosas. Aquí hay un pico y este es un monte, ¿sí? Luego ¿Y para qué lo toman? Es otro monte. Este es otro monte. Es una formación, no es un solo bloque, ¿sí? A nosotros lo vemos de lejos y nos parece un solo bloque. No es un solo bloque, son varios picos, son varios cerros. Sí, son varios cerros. Los detalles los podemos ver únicamente cuando estamos cerca o incluso cuando lo subimos. Y cuando lo subimos nos vamos dando cuenta que es muy distinto a cuando nosotros lo estamos viendo. Entonces, hay detalles, por ejemplo, aquí está, no sé si se ve el mouse. Aquí está, miren, el monte, que se conoce como el Pico Norte. Este otro de atrás es el pico de la antena. Aquí está la antena. Este es el Pico Sur, ¿sí? Pero incluso aquí hay otro piquito que de lejos no lo vemos, solo de cerca lo podemos ver. Y entonces, la perspectiva es muy distinta dependiendo de dónde lo veamos nosotros. Yo quería decirles que, bueno, cada uno de estos picos podría representar cada una de las señales que nosotros vemos: la guerra, el hambre, la tribulación, la persecución. Y quisiéramos ver esto como un solo evento, pero resulta que ¿cómo sabemos la cercanía? Nos habla entonces de los tiempos. Me estoy haciendo bolas. Me estoy haciendo bolas. ¿Perdón? Es una silla de montar, no es una silla de comedor. Pero que tú sabes que es una silla de montar. Porque no tiene silla. Y aquí está la silla de montar, es una silla de montar. Sí, aquí está. Me parece más una persona que una silla de montar, pero bueno. Caramba, ya le vi otra forma. No, es una silla de montar. Pero bueno, ¿a dónde vamos? Fíjate que he visto desde otra perspectiva. Bueno, ya depende de perspectivas. Si lo veo hacia arriba, podría verse un rostro, tienes razón. Pero bueno, ¿a dónde quiero ir? Si por ejemplo cada una de estos montículos fuese una de las señales, ¿sí? Tenemos la tendencia a pensar, la guerra es una señal, el hambre es una señal, los terremotos es una señal, la persecución, la tribulación es una señal. Bueno, podríamos verlo así, cada una de estas montículos pudiera ser una de esas señales, pero el punto es que la altura, la distancia es el tiempo. Nosotros podemos estar aquí en la base, podemos estar en la base del cerro, en la cima, a la parte abajo me refiero, ¿sí? Y entonces pudiéramos igual estar experimentando a lo mejor más el hambre, o si estamos en el otro lado,
podemos estar experimentando la guerra, o si estamos acá al otro lado, podemos estar experimentando la tribulación. Y es lo que podemos ver en las diferentes comunidades cristianas. Cada uno está enfrentando su propia lucha. En Ucrania están viviendo la guerra, el hambre. En el sur de México están padeciendo la persecución. ¿Ya? A donde yo quiero llegar es que cada comunidad vive estas señales de acuerdo a sus circunstancias, ¿sí? Pero no significa que sea el fin. ¿Sí? Han pasado 2000 años y el fin no ha llegado. Y Jesús lo dijo, aún no vendrá el fin. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba de un acontecimiento puntual, de la destrucción de Jerusalén. Si estas señales que dio como la destrucción de Jerusalén también tienen un cumplimiento posterior, como muchas de las profecías del Antiguo Testamento, no sabemos cuándo será ese fin. Hoy podríamos decir, es que lo que hoy vivimos es el fin, la descomposición social, el desamor que existe en la sociedad. Y es más, se acaba de aprobar una ley en México que pudiera señalarse como la marca de la bestia, y dije que no iba a entrar a Apocalipsis, porque no vamos a poder comprar ni vender nada sin eso que se acaba de aprobar. Esta es otra vista. Esta es otra vista del Cerro de la Silla. Esta vista es desde el norte. ¿Sí? Esta vista es desde el norte. Entonces se ve muy distinta. Ya no hay la forma de aquí está realmente lo que estamos viendo, este pico es el pico donde está la torre. ¿Sí? La torre de transmisión. Entonces, la vista es totalmente distinta. Pero fíjense cómo existe una pendiente. Yo quería llamar aquí la atención a esta pendiente. ¿Sí la alcanzan a ver? El mouse, ¿verdad? ¿Sí ven el mouse? ¿Están ahí? Sí. El mouse. Esta es la pendiente. ¿Sí? Entonces, si nosotros dijéramos, miren, que aquí está el cumplimiento de la profecía, la torre de la antena, ¿no? Que está aquí en este pico. Este es el cumplimiento. Fíjense todo esto, toda esta pendiente. ¿En qué punto de la pendiente nos encontramos nosotros? ¿Aquí al principio? ¿Aquí a la mitad? Aquí realmente no lo sabemos. ¿Saben qué es bien curioso? Yo no he subido el Cerro de la Silla, un día lo voy a hacer, pero no lo he hecho todavía. Pero está muy feo, ¿no? He subido otros cerros y es muy interesante como vas subiendo, a ti te parece que ya vas a llegar. Tú vas subiendo y tú dices, ya mero llego. ¿Por qué? Porque estás viendo un montículo que pareciera ser el último. Nada, sigues subiendo y tú dices, pues ¿cuándo voy a llegar? Si ya me parecía a mí muy cercano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existen montículos. Esta pendiente, pues nosotros la vemos muy parejita, pero la verdad es que es irregular. Prácticamente podríamos hablar de escalones. ¿Sí? Pero nosotros estamos en la base de un escalón y decimos, estamos viendo el otro escalón y nos parece que ya es el último. Entonces llegamos a ese escalón y no hay otro. O sea, no terminamos de llegar, obviamente hasta que llegamos hasta el final, ¿no? Pero el ascenso es engañoso, la vista es engañosa y va a depender mucho de las circunstancias que estemos viviendo para interpretar eso como lo último, como la señal del tiempo del fin, porque realmente nosotros no sabemos en qué punto de la pendiente de la historia nos encontramos. Si consideramos que la parte final es la fecha del cumplimiento, nosotros la verdad es que no sabemos en qué punto de la historia, y pongo la pendiente como metáfora de la historia, no sabemos en qué punto nos encontramos. Nos parece que estamos aquí a unos metros, pero la verdad es que no lo sabemos, ¿sí? Porque ni siquiera sabemos si esas señales son las correctas. ¿Por qué? Porque las señales que Jesús está dando son las señales puntuales de la destrucción del templo. ¿Que pueden tener un cumplimiento posterior? Sí, pero es mucha osadía y soberbia querer ponerle una fecha a eso. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que nosotros podamos entender el asunto de la perspectiva. ¿Sí? Es muy importante la perspectiva y entender que lo que Jesús nos dijo es
puntualmente señalaba las señales de la destrucción del templo. ¿Pueden repetirse? Sí, pero es muy difícil decir, ya viene. De hecho, Jesús lo dijo, nadie sabe. Lo que sigue, ¿sí? Para terminar esta parte, que ya se nos acabó el tiempo, es precisamente eso. De la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no se pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y no pasó, no pasaron 40 años, ¿sí? Él está en el 33, 40 años después, 70, ¿sí? Jerusalén es destruido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y hace la aclaración, pero de aquel día, de ese día que ustedes están pensando, pero no me preguntaron, les dice cuando Marcos escribe, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, No sabe. sino solo el Padre. Entonces, nadie sabe, por eso le decía, en esa pendiente de la historia, no sabemos en qué punto nos encontramos. ¿Viene? Sí. ¿Qué es seguro? ¿Jesús viene? Sí, Jesús viene. Y van a pasar muchísimas cosas en lo que Él viene, pero no sabemos el día ni la hora. Lucas lo dice. También les dijo esta parábola, mirad la higuera, todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabes por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Es cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El día y la hora, nadie sabe. Ni los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y me voy a quedar con la recomendación para la próxima semana. No quería hacerlo, pero nos vamos a quedar por la cuestión del tiempo. Hay asuntos pendientes para resolver y tampoco quiero terminar así abruptamente. Entonces, nada más cierro con esto. La primera parte de palabras de Jesús enfatizan, ¿sí?, la destrucción de Jerusalén. Cuando habla de que no pasará esta generación, está hablando concretamente la destrucción de Jerusalén. Las señales que se dan son señales antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Qué hay de su venida? Lo que nos contesta es, nadie sabe el día ni la hora. Y vamos a ver otros detalles de esto la próxima semana por una cuestión de tiempo. ¿Preguntas?